así soy yo. Así soy yo y nadie me va a cambiar. Así soy y nada ni nadie me va a cambiar. Son personas con cierta rigidez mental, en donde creen que su actuación está muy bien dada, llegan a provocar conflictos y culpan a los demás de ello. O son personas que repiten el fracaso en su vida sentimental y culpan a los otros de su fracaso. Llegan a provocar conflictos o daños morales sin darse cuenta. Hola. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Saludándoles con mucho agrado, deseándoles lo mejor. Espero que esta semana haya sido de mucho aprendizaje, de mucha satisfacción positiva. Me dirán si hay satisfacción negativa. Bueno, es que a veces tenemos un programa que se llama Inversión Psíquica, en donde estamos acostumbrados a hacer las cosas al revés. Bien, les invito a compartir estos videos. La idea es seguir poniendo un granito de arena. Suscríbanse a mi canal de YouTube, ahí están todos los videos que he venido grabando. También me agradaría mucho que tuvieran algunas preguntas, algunos comentarios, algo que refutar en un momento dado. Y pues yo manejar la idea de poder contestar ello. ¿Cuál es mi intención de estos siguientes videos? Le quise llamar el cambio, cambios de vida. Y tuve que recurrir a inteligencia artificial para apoyarme un poco en ello. El cambio de vida es fundamental, es necesario. Siempre que manejo una plática hablo sobre lo que se llamaría diagnóstico situacional, del por qué estoy haciendo un video, del por qué estoy haciendo un libro, del por qué estoy haciendo una charla, por qué hacer un taller. Y en este caso creo que hay mucha gente que tiene mucha resistencia al cambio. Y realmente lo podremos lograr ver, que es gente que ha venido sufriendo y que su paradigma es, si existe el sufrimiento, que siga el sufrimiento. Y la idea es que si nosotros hacemos un cambio, podemos hacer mejoría en la vida. Creo que soy un buen ejemplo en el sentido de que mi vida de sufrimiento ha sido una condicionante para que yo pueda estructurar algo que yo llamo alternativas de solución. Y la palabra experto no me agrada mucho porque genera mucha soberbia para mí, mucha idolatría. Pero sí me volví muy hábil en encontrar alternativas de solución. Y si no tengo todas para mis consultantes, yo siempre sigo buscándolas en mi persona. Y bueno, hablo desde la perspectiva de la experiencia que yo he venido manejando. Todos los esquemas que están en mi libro, los esquemas que pongo en mi pizarrón para poder darle una estructura de lo que está pasando en su vida a mi consultante. Agradezco mucho que se me haya dado esa capacidad de esquematizar. De repente el paciente no puede lograr ver tal vez en tercera dimensión, en segunda dimensión, lo que está pasando y lo puede lograr ver enfrente en el pizarrón con la esquematización que yo hago de la vida que está teniendo. Entonces aquí la idea es ver que sí existe el cambio, que sí podemos cambiar. Y a los chicos que se han intentado suicidar, siempre les digo que si en algún momento encontraron un callejón sin salida, de que sí hay salida absolutamente para todos. Sé que en determinado momento pudiera existir un aval de un personaje de vida que me dijera, bueno, es que usted no está sufriendo lo que yo estoy sufriendo. Y definitivamente no lo refuto. Sin embargo, creo que pues no puedo hablar de pruebas, ¿verdad? Porque realmente no creo que estemos sometidos a pruebas ni exámenes. Creo que son experiencias de vida que estamos viviendo en cuanto a ser mejores, reestructurar nuestra vida.
yo no hablo tanto de la palabra resiliencia, sino de la palabra resignificación. Para mí, tuve que recurrir a la filosofía oriental, a la psicología oriental, a la medicina oriental, porque para mí era la única manera de resignificar todo lo que había experimentado en sufrimiento. Y entonces la religión occidental no me dio respuestas, ¿sí? Y bueno, la estructura de la religión occidental está ya decayendo, ¿verdad? Realmente por su peso cae. Y me avalo mucho en la frase que dice lo del Dios es de Dios y lo del César del César. Y yo interpreto posiblemente a mi manera la situación de que lo del César es lo de César, es que tú tienes que resolver tus propias problemáticas humanas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente el punto de referencia de la resolución total y absoluta es Dios. Pero en determinado momento, mientras, no puedes vivir de la fe. Sí. Y en un momento dado, hay gente que realmente tiene un paradigma que dice, si sufro y se empeora, pues es la prueba que Dios me está dando. Y si sufre mejor, es Dios el que me lo resolvió. No. No es por ahí, creo yo. Realmente es un trabajo personal. Sí, es un trabajo que en determinado momento, ya lo decía ya, Kasuga, cuando habla en una plática en la Ibero, es el dueño de Yakult, y donde le preguntan que por qué, con una superficie tan escasa comparativamente a la superficie que tenía México, podía Japón estar mejorando y obtener logros, éxito, una situación per cápita muy alta. Y entonces él decía y dijo que el problema de los mexicanos estaba en los templos, en donde el mexicano se iba a los templos a pedir. Dice, y nosotros los japoneses vamos a ofrecer. ¿Sí? Entonces aquí es, ¿qué puedo ofrecer yo para una mejora de vida? ¿Qué puedo ofrecer yo para que sea representativo de la potestad divina en ese sentido? ¿No? Pues es parte de una oración que yo hice. La idea de hablar de los cambios es porque he escuchado dos palabras, una de una persona muy cercana y otra de un consultante, en donde me contestaron, así soy yo. Así soy yo y nadie me va a cambiar. Así soy y nada ni nadie me va a cambiar. Entonces creo que son personas con cierta rigidez mental, en donde creen que su actuación está muy bien dada, ¿sí? Solo que llegan a provocar conflictos y culpan a los demás de ello. O son personas que repiten el fracaso en su vida sentimental y culpan a los otros de su fracaso. Es más, llegan a provocar conflictos o daños morales sin darse cuenta. Hay estructuras que maneja el ego, sí, el ego de la mente. En metafísica lo conocí como la función de la mente en que al darme a mí la razón niego los puntos de vista de los demás. Yo tengo la razón, yo soy así, sí, tiene que hacerse lo que yo marco, lo que yo digo, lo que yo manejo. Y entonces, aquí la estructura es que estamos teniendo un comportamiento rígido de no querer modificar ni cambiar. Y lo veo muy fácilmente cuando yo empecé a dar esta teoría del sabotaje que está aquí en mi libro, cuando hacía yo un sociodrama y decía que los padres ponen en la puerta del consultorio de los terapeutas o de los psicólogos a los hijos, les dan una patada para aventarlos adentro del consultorio y le dicen al terapeuta, al psicólogo, ¡ay, cámbiamelo! Y realmente creo que no es así. Creo que si quieres hacer cambios en tu familia, tienes que empezar por ti. Si quieres hacer cambios en tus hijos, tienes que empezar por ti. Y si quieres hacer cambios a nivel de tu pareja, tienes que empezar por ti. Y lo mencionaba en una charla en que el primer círculo somos nosotros, el segundo en la familia y el tercero en la sociedad. Y entonces, no puedes tú intervenir en cuanto a la situación social si no has manejado muy bien el primer círculo que eres tú y después la familia. Yo veo con mucha ironía cómo hay gente que está en los aparatos autoritarios, en las autoridades, tanto los ayuntamientos locales como los federales, en donde es gente que realmente
no tiene ninguna validación para ejercer el poder, menos para ser autoridad. ¿Recuerdas algunas lecturas hace más de 20 años que yo tenía, en donde leía que en los países nórdicos tú no puedes ser policía si primero no fuiste un buen jefe de familia, si no tuviste un negocio que prosperó y llevaste financieramente a la altura? Porque entonces tú puedes ir a ser la autoridad que enmarcaría una condicionante social. Y entonces aquí yo invitaría a todos aquellos que quieren estar pegados a un ayuntamiento con una autoridad a que realmente, yo lo veo ahorita que vienen las elecciones, ¿no? De repente ponen en los rótulos, las mamparas, los anuncios grandísimos que hay, en donde de repente ya fulano de tal ya se está convocando a una diputación, a una senaduría, pero no han hecho nada por la sociedad. Recuerdo, yo conocí a un regidor hace muchos años, que el tipo antes de serlo, él ya juntaba de su propio dinero y del resto de la sociedad a la cual empezaba a ayudar, juntaba dinero para comprar pipas de agua y llevarlas a las zonas marginadas. Y ese tipo tenía una estructura social ya establecida para poder estar en un lugar de poder, en un lugar de autoridad. La idea de hacer estos videos del cambio van a ser 3. El primer video va a ser la estructura del diagnóstico situacional que hay, en verdad, cómo nosotros estamos sufriendo y pensamos que nuestro deber es sufrir, porque desgraciadamente las religiones marcaron esa ruta crítica. ¿Y cómo fue? Bueno, pues realmente creo que ellos inventaron el síndrome del rescate, ¿no? La religión, de que siempre iba a haber un rescatador que te iba a rescatar tarde o temprano. Pero entonces, ¿qué hacías tú mientras? Sufrir y decir que era tu designio, sufrir y decir que eras un pecador, sufrir y que tenías que pagar por ello. No, tenemos que hacer ya cambios en ese sentido, a nivel antropológico, sociológico. Entonces, por eso quiero poner un granito de arena en esto, y siempre lo he de repetir desde el punto de vista de la perspectiva emocional en la cual yo me encargo de trabajar. Dice, ¿por qué hacer cambios? ¿Qué hace que continúe en la vida, en las mismas condiciones de vida sin cambiar? ¿Sí? Entonces aquí, la estructura que ya establecimos negativamente para no querer hacer cambios es el hecho de que en el pasado quisimos cambiar y no lo logramos. Y entonces formamos el paradigma de pensar que quiero cambiar y no lo puedo lograr. Cuando lo he intentado, no lo he logrado. La historia se repite. Y cuando somos inconscientes de que nuestra programática nos lleva a los no resultados de vida. Y entonces, lógicamente, aquí creo que ya me anticipé a estos videos, a estas pláticas respecto a mi libro, porque en mi libro hablo de cambios en cuanto a qué, al sabotaje de vida. Todo no resultado de vida, dice mi libro, es un sabotaje. La definición de sabotaje es la obstrucción a un proyecto, ¿sí? Menciono aquí en lo que escribí desde mi peculio, ¿sí? Dice, seguimos insistiendo en seguir por la misma ruta que programé, por la cual no he tenido resultados, y el error es poner mayor atención, incluso voluntad, intención, sin saber que sin quitar la programación, origen, seguiré manifestando lo programado. Yo me acuerdo que empezaba a dar pláticas hace unos 30 años, 25, 30 años. Y una vez me dijo la dueña de una distribuidora de herbolaria, dice, qué bárbaro eres, dice, me acabas de sorprender. Ella era instructora de control mental internacional. Y me dice, me acabas de sorprender con lo que acabas de decir, que somos el animal que tropieza con la misma piedra. Le digo, bueno, eso es un aforismo o parábola dicho, que tiene cientos de años, no es mía. No, dice, lo que tú dijiste es que somos el animal que tropieza con la misma piedra, pero nosotros somos los que traemos cargando la piedra. Y entonces le decía, bueno, sí es cierto, ¿no? Realmente cuando sucede un estímulo de vida o un ciclo de vida, lo que hacemos es soltar la piedra, tropezarnos, maldecir, culpar
no responsabilizar, y entonces en ese momento sufrimos. Lo que no sabemos es que volvemos a cargar la piedra porque es nuestra programática, es nuestra programación. Y al volver otra vez a cargar la piedra, volvemos a continuar por la misma ruta crítica que ya establecimos por medio de una programación, lo que ahora podría llamarse software. Y entonces, si no quitamos el software, pues vamos a continuar en ese círculo vicioso, en ese, como le llaman por ahí un libro, en esa carrera de ratas, ¿no? Aquí menciono lo que ya mencioné en otras charlas, de la situación, por ejemplo, de que si yo me encuentro con un personaje que me agrede, y el ejemplo que pongo, el típico que tengo es aquella mujer que me dijo que era el tercer marido que la golpeaba. Por un lado, en su papel de víctima se queja de que ha sido victimada. Y esa no es una responsabilidad emocional. Cuando yo la llevo a que ella trae una programación de que los hombres son malos, que los hombres agreden, porque tal vez en la infancia la programación fue de que su padre golpeaba a su madre, entonces ella hace esa ruta crítica por medio de una programación. El problema es que la soberbia tan grande que tiene el ego de la mente humana es ir a buscar nuevamente la misma experiencia, el mismo tipo de experiencia y el modelaje del personaje. Y entonces la mente, en esa soberbia tan increíblemente grande, dice, teníamos la razón. Es cierto, comprobamos nuestro paradigma. Y creen que el método científico fue y resultó. Hipótesis, los hombres golpean, los hombres son malos. Tesis, después de la golpiza, después de la agresión, se convierte en tesis, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que no sabe la persona, lo que no estamos sabiendo y queriendo saber, es que hay una programación. La necesidad de cambiar es porque estamos repitiendo la historia, pero no solamente para nosotros en la misma ruta crítica de sufrimiento, en la misma ruta crítica de no reciprocidad, en la misma ruta de abandono, de no validación, de no valoración, en la misma ruta crítica de desamor, ¿sí? En la misma ruta crítica de un sentimiento de escasez que tanto lo podemos mostrar a nivel financiero o a nivel alimenticio, ¿no? Y ahorita estamos realmente sufriendo una situación de desvalorización alimenticia tan grave que hasta hemos inventado saborizantes artificiales. Hemos inventado hasta aromas artificiales, ¿no? Ahora una carne me huele a carne y una carne me sabe a carne cuando no es carne, ¿no? ¿Sí? Cuando menciona aquí, en lo que he escrito, dice que la importancia del cambio debe de ser tu mejora. La importancia del cambio es que tú seas una representatividad individual, familiar, para poder ser una interpretatividad social. Y nos urge, estamos en una sociedad en contingencia, como lo he mencionado en otras ocasiones, y nos urge a que hagamos cambios internos, ¿no? Como la plática que fui a darle a los maestros, donde yo les decía, si tienen una autoridad autoritaria, nada más es quitarse el papel de víctima, ¿no? ¿Por qué? Porque en un momento me quito el papel de víctima, pero ya la direccionalidad del autoritarismo ya no va a venir para mí y voy a poder ejercer libremente mi profesión, mi vocación, mi servicio. ¿Por qué? Porque no voy a estar subyugada al pensamiento que las autoridades son autoridades, me quito el paradigma y voy a trabajar libremente a lo que yo sé, a lo que yo hago, a lo que me he preparado y a la capacidad de vocación y servicio que traigo, ¿sí? Dice, el cambio puede conducir a oportunidades, ¿sí? ¿Por qué no cambiamos? ¿Por qué no resistimos al cambio? Esa es la palabra y esa es la pregunta más fundamental. La idea de que nosotros estamos en la resistencia al cambio es por el sufrimiento vivido y experimentado. Tengo un extraordinario ejemplo que la vida me ha dado, que un consultante me dio y que la propia terapia que me ha hecho a mí me dio, en donde puedo refutar lo que dice inteligencia artificial. Inteligencia artificial dice el cambio puede ser tanto interno como externo. No, el cambio siempre debe ser interior. ¿Por qué? Porque tanto resulta como pienso
es como explayo. Tanto resulta como tengo mi programática interna para saber qué resultados puedo lograr obtener externamente. Entonces, los cambios son internos. El mejor ejemplo de los cambios que tengo ahorita es el siguiente. Para lo que yo he manejado en cuanto a la corporalidad, tengo un capítulo de mi libro que dice corporalización emocional o corporalizando emociones. Esta situación de corporalización emocional es que todo sufrimiento que hemos experimentado, vivido, sufrido, se corporalizó. ¿Sí? No me gusta la palabra quiste, pero en el momento en que yo tengo un hecho histórico, esa es la capa mental, la acción, el hecho. Y lo que le va a dar vida a ese momento histórico es la emocionalidad, que es la que nos va a hacer sufrir. Esta capa mental y esta capa emocional se va a enquistar y va dependiendo de la estructura en cuanto a la analogía de la conducta, que es la parte del cuerpo que se va a impactar por medio del hecho y el momento. Entonces aquí me viene este mejor ejemplo para la situación del cambio. A un chico que era un jugador mío del equipo de voleibol, durante 10 años fuimos campeones a nivel estatal, se lastima la rodilla derecha. Pero ya llevaba 3 meses en donde ya lo habían llevado a talladores, quiroprácticos, masajistas, habían hecho infinidad de tratamientos y terapéuticas empíricos, inclusive estaba tomando analgésicos antiinflamatorios, le habían hecho una placa, resonancia, querían intervenir. Yo no estoy a favor de la intervención interna física. Y entonces llegó un momento en que tanto nos hacía falta 1,96 de altura y uno de los mejores mandos que teníamos. Y entonces le dije, ¿qué está pasando? Le digo, ¿qué tal? ¿Por qué no has mejorado? ¿Qué está sucediendo? Le digo, ¿por qué no vienes a la terapia? Le digo, y vemos qué está sucediendo. ¡Wow! Empezamos a manejar el estado regresivo y empezó a tener dolor de la rodilla derecha. Le digo, la rodilla derecha significa que quieres hacer un cambio en tu vida, ¿sí? Porque el lado derecho es el futuro. Y lo que está pasando en el lado derecho están los miedos depositados. Entonces, en el lado derecho del futuro hay un miedo que está depositado ahí que te provocó una lesión con la cual estás haciendo un paro o un alto en tu vida para no hacer el cambio que quieres hacer. Porque como en el pasado, la rodilla izquierda, hiciste cambios en tu vida, sufriste, ahora el miedo y la ira que tiene el dolor te están diciendo que pares. Sigue trabajando su interiorización, su estado regresivo y de repente empieza a llorar. Y menciona, fíjese doctor que cuando yo era niño mi padre golpeaba a mi madre. Entonces ahorita que me estoy acordando que me voy a separar de mi mamá si me voy lo habían becado para irse al Tecnológico de Monterrey. Y entonces me dice, si yo me voy ahorita, dice, pues resentí esa situación porque en la infancia hice un decreto, una determinación o una programación. Dije que nunca me iba a separar de mi madre porque siempre iba yo a estar ahí para evitar que sufriera o que la agrediera. Entonces yo hago este sociodrama parado y hago el movimiento como que si me voy hacia el lado derecho, curveando mi estructura de la cadera junto con las rodillas. Y entonces el hecho de irse becado hacia adelante, hacia el futuro, lo retenía y hacía una contrafuerza por el decreto que él había hecho de no separarse de su mamá. Y eso hizo que la rodilla se lastimara. Antes de entrar a la cancha, lógicamente ya llevaba el temor. Y el miedo crea lo temido. Cada lesión provocada, cada accidente provocado es el miedo que llevas caminando contigo. Sí, esto lo he demostrado muchísimas veces en las diferentes pláticas. Entonces aquí, una de las situaciones por la que su inconsciente no quería hacer el cambio era por lo sufrido. Entonces, la famosa rigidez, que en su momento dado hemos estado hablando de la rigidez del cambio,
es solamente por temor. Temor a repetir el sufrimiento del pasado. ¿Sí? Aquí había un dato. Dice, aquellas personas que son capaces de adaptarse al cambio tienen más posibilidades de sobresalir. Yo creo que aquí hay una ruta diferente que retoma la mente inconsciente para poder lograr el éxito del cambio que nosotros queremos. El cambio definitorio con una ruta crítica no se hace por el temor, pero sí podemos desviar nuestra situación. Por ejemplo, tengo en este momento cercano a mí un personaje que siempre quiso ser barista y estar frente a una cafetera para poder elaborar café, pero terminó como una persona que se encarga de los consultorios de un hospital. ¿Sí me explico? Entonces, aquí la situación es de que la mente la desvió a buscar una alternativa de solución, pero su ilusión, su deseo original no lo ha satisfecho todavía. La idea de exponer este primer video es de hacer un diagnóstico situacional. ¿Qué cambio quieres hacer en tu vida? Porque en el siguiente vamos a ver que nosotros necesitamos depurar el deseo. ¿Por qué depurarlo? Porque si no tenemos bien depurado y depurar el deseo, nosotros podemos cometer el error o de entrar en un camino diferente o equivocado o detenernos. Y ahí apoyaría mucho lo que es vesícula biliar. Vesícula biliar es la que impide que podamos tomar decisiones. Vesícula biliar es la que ejerce la situación de problemas para tomar decisiones. ¿De dónde sale esta información? De la medicina china. Ellos se pusieron a observar qué conductas había y qué órgano estaba dañado, qué conductas había y qué víscera estaba dañada. ¿Sí? Y aparte cómo se manifestaban los diferentes meridianos, ¿no? Ayer tuve una chica que tiene un problema de cefaleas, ¿sí? Y cuando me dijo que estaba teniendo una cefalea frontal, le dije, ¿estás viviendo de desengaños? ¿Estás no digiriendo específicamente algo en tu vida? ¿Por qué? Porque los dolores frontales son de estómago. Los dolores parietales, lógicamente, y occipitales son de vesícula biliar, porque los meridianos de vesícula biliar están alrededor. Entonces, aquí la idea es que inicien a valorar cuáles son los motivos por los cuales ustedes no quisieran cambiar. No avalo la estructura que dice, porque así soy yo, porque nada ni nadie me va a cambiar. No, esa no es un buen aval, esa no es una buena condicionante satisfactoria para poder mejorar nosotros y lógicamente mejorar nuestra familia. Y la mejor demostración es que los padres siguen creyendo que los que tienen que cambiar son los hijos. Si yo les digo a los padres, si yo aquí adentro de mi consultorio lo llevo a responsabilidad y regresa a su casa a una no responsabilidad, va a ser más avasallante el camino continuo y la ruta crítica de siempre que tiene en su casa. Pero ¿quién le enseñó esa estructura de déficit, de mala situación, de mala condicionante? Pues en casa. Y entonces, para mí la mamá es la cabeza de familia emocionalmente hablando. Entonces, quienes tienen que hacer los cambios son los padres, no los hijos. Cuando tengo alguna personaje en una estructura de más de 25, 30, 40 años, entonces sí hay un aval de que por cuenta propia quiere salir adelante. Los invito a iniciar la depuración de los cambios, ¿sí? Con mucho agrado estoy aquí para orientar la perspectiva emocional, la experiencia que tengo. Métanse a mi YouTube a darle suscribirse y a la campanita que tiene ahí para que les avisen de cada video. Compártanlo. La otra es hagan preguntas, comentarios y bueno, la mejor manera de retroalimentar que yo siga dando este tipo de pláticas es el compartir ustedes, ¿vale? Les invito a comprar mi libro, ¿sí? Mi libro es... Hay muchas estructuras que yo manejo en cuanto a conductuales aquí, que las he explicado en muy diferentes pláticas, en muy diferentes teorías, pero todas vienen en este libro, ¿sí? Entonces, un libro que les va a ayudar a saber dónde están parados, a saber que hay una necesidad de cambio y a saber que pueden estar en sabotaje.
El problema no es ese. El problema es que lo estás enseñando. Y el problema es que por ley de mano tienes sabotaje. Gracias, que la pasen bonito, sí, y mi corazón con ustedes. Gracias. Dale like, suscríbete, activa la campanita para conocer todos mis videos. Gracias.